Boas a todos e a todas. Mentras se van incorporando as persoas que se inscribiron a este webinario, vou facer unha breve introducción. Algúnas das persoas que estades conectadas xa coñeceredes a Oficina Económica de Galicia, pero por contextualizar brevemente o seu papel, comentarvos que a oficina naceu co obxectivo principal de apoiar e facilitar o camiño ás empresas galegas, especialmente ás PEMES, e para cumprir esta misión, pois, a oficina conta cun equipo técnico propio, pero tamén dispón dunha rede de expertos colaboradores que ofrecen asesoramento especializado en diferentes ámbitos empresariais. Neste marco de apoio ao tecido empresarial organízanse estes webinarios, non? Que son concebidos como pequenas píldoras informativas que poden resultarvos útiles no voso día a día. No caso de hoxe, o tema que vamos a tratar é de casos reais de publicidade en medios, que nos contará máis adiante Nani. Antes de comenzar, gustaríame comentarvos que se durante o webinario tedes algunha dúbida ou pregunta que querades que vos xurda no momento, podedes escribila no chat do Zoom e ao finalizar a sesión reservamos uns minutos para darlles resposta. Se despois queredes realizar unha consulta máis específica para o caso da vosa empresa, o que vos recomendamos é solicitar o servizo de asesoramento gratuito que ofrecemos desde a Oficina Económica e para facelo só tedes que cubrir o formulario que vos vou a deixar agora pegado no chat e unha persoa experta porase en contacto convosco. Dito isto, podemos comezar xa e para iso doulle a palabra a Nani Arenas, que está especializada en comunicación estratégica e forma parte do equipo de expertos colaboradores da Oficina Económica de Galicia. Benvida, Nani. Bueno, pues gracias, Andrea, por la presentación. Gracias a todos los que os habéis conectado hoy y que vais a compartir esta hora, ¿no? Este ratito con nosotros con el fin de aprender un poco más cómo funciona esto tan complejo que es la publicidad y todos los trucos que tiene. Nada, confirmar lo que os ha comentado Andrea, que vamos a estar un ratito conectados, 1 hora aproximadamente, pero que si me tenéis que interrumpir mientras yo os cuento lo que os voy a contar o si tenéis alguna duda o algo que os surja durante la presentación, por favor no dudéis en contactar conmigo o interrumpirme a través del chat o hacerme una pregunta. Yo en algún momento también os pediré una pequeña participación y si no, pues cuando terminemos pues haremos una pequeña charla para responder a las dudas que os surjan, las preguntas y todas las consultas que tengáis. Y sin más, pues bueno, voy a pasar a contaros qué es esto de la comunicación. Perdonad un momentito que voy a poner la presentación para que la veáis. Vale, a ver si se ve bien. ¿La estáis viendo? ¿Estáis viendo bien la presentación? De momento aún no. No, no se ve. O sea, se ve como en el editor. Vale, se ve en el editor, vale, porque esto Sí. se voy a dejar de compartir y voy a compartir de otra manera para que podáis verla. ¿Ahora la veis bien? Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues os pido también disculpas por mi voz y es que estoy con un pequeño gripazo, ¿vale? Desde ayer, o sea que tengo la voz un poquito tomada y a lo mejor en algún momento tengo que interrumpir para toser, así que os pido disculpas, pero bueno, estas fechas de calor, frío, pues es lo que tienen, que a veces nos hacen un poquito de daño a la salud. Así que sin más vamos a ponernos a hablar de casos de éxito en las campañas de publicidad. Antes de nada, de arrancar, presentarme. Como os ha comentado Andrea, me llamo Nani Arenas, soy una de las colaboradores de la Oficina Económica de Galicia en las que asesoro a las empresas que lo necesitan en temas de comunicación, publicidad y marketing. Y bueno, soy periodista con bastantes años ya, casi me da pena decirlo, vamos, me asusta decir, con casi 30 años de experiencia. Y bueno, trabajo un poco pues en temas de comunicación y estoy a vuestra disposición para todo lo que necesitéis en un futuro relacionado con estas temáticas. Y sin más, vamos a meternos ya en lo que es esta herramienta, este concepto, esta cosa tan extraña que es la publicidad en los tiempos actuales, ¿no? Y bueno, una de las cosas, yo creo que es uno de los mensajes que más quiero que os queden hoy grabados, es que el éxito en publicidad no es magia, como mucha gente se piensa, ¿no? Es estrategia, es manejar ciertas herramientas,
sobre todo es hacer análisis de datos y ante todo es profesionalidad. Cuatro palabras claves que creo que se os queden hoy grabadas porque son muy importantes para que a partir de ahora, cuando asumáis proyectos de comunicación y publicidad, tengáis en cuenta que no es todo por arte de magia, sino que detrás de todo hay mucho trabajo. ¿Por qué algunas campañas funcionan y otras no? ¿Cuántos habéis visto una campaña brillante y habéis pensado cómo se les ha ocurrido? Pues eso, como os decía antes, la clave del éxito es la estrategia, es un constante prueba-error y un cuestionarse cosas con trabajo continuado. Una de las claves es que siempre os tenéis que estar haciendo preguntas porque nada funciona nunca a la primera. Y es muy importante, lo primero es que os conozcáis muy bien y que sepáis exactamente qué es lo que queréis transmitir y qué queréis conseguir. Eso es fundamental, es la base de todo. Estrategia y un cuestionarse cosas de manera constante. Cuestionarse cosas sobre uno mismo, sobre su trabajo, sobre su empresa, sobre sus objetivos, sobre las audiencias y sobre 1000 interrogantes más que surgen a lo largo del día a día, que son claves tener claros para poder crear una estrategia que tenga sentido. Casos reales, psicología y pequeños trucos que cambian cómo te perciben tus clientes, porque la mayoría de las campañas que admiramos son menos mágicas de lo que parecen. Entonces vamos a ver un pequeño qué es lo que, un poquito con un poco más de detalle, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Todos hemos pensado alguna vez qué campaña tan brillante, pero importante que tengamos claro que detrás hay horas de trabajo para definir esa estrategia personalizada, análisis de los públicos a quienes nos dirigimos, un diseño de mensajes adaptados a cada red y a cada soporte, un diseño de imagen gráfica y contenidos visuales que encajen en lo que queremos contar, datos y análisis, importantísimo, pruebas y errores, creatividad y medición constante. Porque, insisto, no es suerte. Muchas campañas que hoy admiramos fracasaron antes de acertar. Y el éxito no siempre es lo que se ve. Y sí, también pequeños trucos, porque las personas no compramos de una manera racional. Nos afectan las emociones, nos afecta la comodidad, nos afecta la seguridad, nos afecta la sensación de pertenencia, la confianza, las historias. Compramos historias, consumimos historias, nos encantan las historias. Compramos y consumimos ilusión. Y sobre todo, compramos y buscamos lo que nos soluciona problemas. Numerosos estudios de comportamiento confirman que gran parte de nuestras decisiones las tomamos de una forma completamente emocional. Y luego buscamos argumentos que justifiquen por qué hemos tomado esa decisión, por qué hemos hecho clic a esa compra o por qué hemos avanzado con algún contenido del que queremos más información. Entonces, esta es una pregunta que os lanzo. ¿Cuántos habéis comprado alguna vez algo que realmente no necesitabais? Seguro que muchos. Yo lo hago casi de manera constante, aunque antes intento controlarme, pero siempre hay una llamada a la acción, siempre hay algo que te anima a tomar una decisión y a consumir de una manera a veces irracional. Pero la pregunta es, ¿por qué lo comprasteis? Parece que ha sido un impulso y no. Casi siempre hay una razón. Casi siempre os han convencido porque ahí es donde empieza el marketing. Y aquí tenemos pues, ejemplos muy sencillos y muy fáciles de entender, ¿no? Cuando lo ves a 100 euros no te interesa, pero cuando te dicen que está rebajado y es el mismo precio, una estrategia que parece falsa, pero que por desgracia la toman muchas empresas a la hora de hacer las rebajas y diseñar las rebajas, hace que cambie completamente la percepción de lo que vas a consumir. Así que al final todos estamos mucho más influenciados de lo que parece por pequeñas acciones aparentemente insignificantes y que nosotros no percibimos, pero que realmente nos hacen cambiar completamente ese chip que nos anima a hacer ese clic o que nos anima a tomar una decisión. ¿Vale? Porque la gente no compra productos, la gente no compra un colchón, compra dormir bien. La gente no compra una crema, compra verse mejor, más joven, más guapo. Nadie compra una asesoría, qué aburrido, ¿no? Compra quitarse problemas de la cabeza, quitarse gestiones, agilizar la vida. Y nadie compra una casa rural. Compras desconexión, paisaje, naturaleza, aire libre, soledad. Compras muchas cosas, pero no compras una casa rural. Error muy típico, que es hablar de características cuando se hacen campañas de muchas empresas. Tenemos 20 años de experiencia, qué aburrido. Aunque yo me he presentado así,
¿no? Pero realmente, si me hubiera presentado de otra forma, un poco más intuitiva, un poco más agradable, a lo mejor os hubiera conectado de otra manera. Pero habitualmente tener 20 años de experiencia no es ni mucho menos algo que conquiste a la gente, aunque en algunos casos sí puede generar confianza. Pues eso todo depende, ¿no? Usamos tecnología avanzada. Bueno, pues tampoco interesa mucho, ¿no? Servicio integral. Somos líderes. ¿Quién no es hoy líder en algo, no? Ofrecemos soluciones innovadoras. ¿Quién no ofrece hoy una solución innovadora? O un hotel impresionante. Palabras como impresionante, maravilloso, increíble, son tópicos que al final todos los utilizamos. Y la gente está cansada de leer esto porque casi todo son tópicos o frases y palabras vacías. Lo importante es saber qué cambia en la vida de alguien con tu producto. Te ahorramos tiempo, dormirás más tranquilo, dormirás mejor, tendrás menos dolores de espalda, tendrás menos problemas, gastarás menos dinero, ahorrarás para hacerte un viaje, te verás más guapo, te verás más joven, saldrás más guapo en las fotos. No lo sé, hay mil formas de contar lo mismo de otra forma. La importancia es tener en cuenta qué beneficio le aporto yo al cliente, qué mejoro en su vida, qué problema resuelvo. Y entonces, cuando tengamos esa pregunta, la respuesta a esa pregunta clara, nos será más fácil pensar ese tipo de mensajes que son un poco más motivadores y directos. No les ordenes comprar, mostrarles un sueño al alcance de su mano. Reserva aquí tu paquete de entrenamientos. No. Esculpe ese torso que te envidiarán en verano. Mira, prepárate ya para que quedes, el bikini te quede de maravilla. Mil formas de contar eso con otras palabras. Caso real. Apple, ¿no? Todos tenéis Apple. Yo ahora mismo estoy hablando con vosotros a través de un Mac y tengo a mi lado un iPhone. Apple no vende móviles ni ordenadores. Apple, ¿qué vende? Vende estatus, ¿vale? Es como una sensación de pertenencia, diseño, identidad. Venden cómo te sientes usando ese teléfono, independientemente de otras muchas cosas, de sus características técnicas, de su precio, que casi siempre es un poco más elevado de lo que mucha gente a lo mejor debería pagar teniendo en cuenta para lo que lo utiliza. Lo que vende es piensa diferente, porque ellos nos ayudaron a pensar de una manera diferente. Y este concepto, que aparente es muy sencillo, pero que en el fondo es muy complejo, cambió por completo la historia del marketing. Con Apple te conectas de una manera emocional. El producto que vendes y la historia que cuentas. No tiene nada que ver. Entonces, uno de los grandes avances de Apple fue precisamente que descubrió cómo conectar emocionalmente con ese potencial cliente que además se ha conquistado de tal manera que es capaz de pagar muchos miles de euros más por un ordenador o por un teléfono solo por pertenecer a ese grupo exclusivo que es los que utilizan los productos de Apple. Las marcas que funcionan cuentan historias y el storytelling conecta emocionalmente. El cerebro recuerda las historias mucho mejor que los datos. Ejemplo, tenemos una panadería desde 1985. Pues no, aburre. Pero si yo os digo, cada madrugada encendemos el horno a las 4 de la mañana para que el barrio huela a pan recién hecho y te lo lleves calentito a tu casa, cambia por completo. Y si además el producto es bueno y el pan está rico, pues entonces a lo mejor la tradición nos influye, pero desde luego es lo que más vamos a valorar. Que cuando veamos este anuncio pensaremos, ay, qué rico el pan de esta panadería, que justo es el que compro ahora mismo, pensando en el olor que me lo evoca, voy y me compro un bollito para merendar. Porque no vendemos beneficios, vendemos beneficios, no vendemos características. Otro ejemplo de Spotify, ¿no? 5.000 canciones en tu bolsillo. Es mucho más apetecible que no 32 gigas de memoria. A mí, 32 gigas de memoria, cuando no entiendo lo que significa esto a nivel tecnológico y no lo sé traducir, no me dice nada. Pero si me dicen que puedo guardar 5.000 canciones en mi teléfono, pues me cambia completamente el mensaje. Entonces sí me interesa comprar esta aplicación. El gran error de muchas empresas es que piensan que comunicar es subir contenido sin sentido, hablar mucho, publicar sin parar, pero no, comunicar es conseguir que alguien recuerde algo. Esta es una pregunta muy habitual que me hacen muchas empresas cuando hacemos las sesiones de mentoría y consultoría. ¿Tiene redes sociales? Sí, pero es que me cuesta mucho trabajo publicar cada 2 días. Y yo digo, pero ¿y por qué tienes que publicar cada 2 días? ¿Tú cada 2 días tienes algo que contar?
Eres un medio de comunicación, eres El País, eres el ABC, eres La Voz de Galicia, que tienes la obligación de estar subiendo contenido todos los días. No, sube menos, no tengas esa presión, sube contenido cuando consideres que tienes algo que contar y lo hayas preparado bien, con criterio, sabiendo bien a qué te diriges y qué quieres conseguir, pero no te obsesiones con publicar, 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 ni te va a servir de nada, no vas a ver resultados, te va a generar presión porque vas a estar todo el día pensando y ahora qué publico y ahora qué hago, y lo peor es que no vas a tener ningún retorno. O sea, por lo tanto, no tiene ningún sentido. Tenéis que pensar que a veces lo que hay que hacer es las cosas con tranquilidad, bien pensadas, respondiendo a las preguntas que os hacía antes, pero sin obsesionaros con publicar, publicar, publicar. No tiene ningún sentido. O hacer campañas y campañas y campañas. La atención es el oro del siglo XXI, porque recibimos miles de impactos publicitarios al día. Competimos contra Netflix, contra TikTok, contra WhatsApp, contra los memes, contra los gatos. Y lo pongo un poco como ejemplo porque es casi un caso personal. Hace poco busqué un tema en Instagram sobre un gato, yo tengo gatos, y desde hace semanas es que solo me salen vídeos de gatos y de gente contando cosas de gatos. O sea que al final el algoritmo hace que cuando buscas algo de manera, te bombardee de una manera constante, aunque a veces no sea el tema de tu interés, ¿no? Vídeos de gente cocinando pasta hasta las 2 de la mañana. Otra cosa que me pasó por buscar una receta de cómo hacer un plato un día, ¿no? Y el algoritmo hace que de repente ese contenido que por algún motivo han percibido que a mí me interesa, porque todos estamos, Google y ahora la inteligencia artificial saben todo de nosotros en función de las búsquedas que hacemos, entonces de repente te bombardean con ese contenido. Entonces, por eso captar atención hoy es tan difícil. Pero si conseguimos que alguien nos preste atención, lo más mínimo tenemos que aprovechar, porque eso es oro, es lo que buscamos. Vender más no es hablar más, es comunicar mejor. Entonces, si quieres vender, empieza cambiando tus palabras. Grandes eslóganes. A ver, ¿qué eslogan recordáis así sin mirar Google? Me encantaría teneros de manera presencial y me da pena porque este tipo de talleres y de webinars ganan mucho y enriquecen mucho cuando los podemos hacer de una manera presencial, porque una de las cosas buenas de la comunicación y de este tipo de talleres es el diálogo. Entonces, me da mucha rabia porque esta es una pregunta que me gustaría haceros y que me contestarais en persona, pero que no sé si a nivel que con este formato procede, ¿no? Si no me lo podéis decir, lo que Sí que sí os están propongo, comentando no sí, está webinar, sí. comentando, a ver, por ejemplo, es que, la Eh, verdad es que yo no estoy viendo el chat porque tengo la presentación en modo completo. Si me decís alguno, así de pues repente. mira, una mención al de Nike, lo bueno sabe bien, Just Ah, Do It, ¿te gusta conducir? El sí, algodón no engaña, Red Bull te da alas, bienvenido bueno, a la República Independiente de tu casa, piensa muy en bien. verde. Muy bien, oye, pues muchos, la verdad. Pues gracias, porque veo que al final lo estáis siguiendo más de lo que pensaba. O sea que muchas gracias por vuestra participación. Y bueno, parece que me habéis leído, porque, fijaros, ¿quién no reconoce un Just Do It? O porque yo lo valgo, o te gusta conducir, justo dos de los que habéis mencionado, ¿no? ¿Y por qué funcionan? Ahora los vamos a analizar de una manera un poco más detenida, pero fundamentalmente quedaros con tres cosas. No venden productos, venden identidad, venden aspiraciones y venden sensaciones. Vamos a verlo con un poquito más de detalle, ¿vale? Just do it. Pues quien lo ha dicho, enhorabuena, porque es uno de los grandes eslóganes y que siempre se estudia, ¿no? Como caso de éxito. Nació en el 88 como un simple eslogan, pero acabó convirtiéndose en una filosofía de vida. ¿Por qué? Porque dejó de hablar de zapatillas, al final era lo menos importante. ¿Qué vendía o qué vende Nike? Vende superación, vende valentía, vende acción. ¿Vale? Tú cuando compras unas zapatillas de Nike estás comprando que vas a hacer esa carrera fantástica, que vas a conseguir ese deporte como nadie. Eh, Hazlo, anímate, o sea, no lo dudes, lánzate a correr, lánzate a hacer deporte, lánzate a jugar al baloncesto, lánzate, hazlo, deja de pensar. Entonces es un mensaje completamente motivador que te dice, deja las excusas. Y funciona también que transformó a Nike en una de las marcas más poderosas del mundo. Y fijaros, tres palabras muy bien pensadas, muy bien trabajadas y muy bien acompañadas luego de una continuidad, que eso es muy importante, que eso que hace que realmente deje pozo. Pero se nos ha quedado grabado a fuego a casi todos, ¿no? ¿Te gusta conducir? Pues lo mismo, ¿no? Una campaña de BMW que además revolucionó la publicidad de los coches en España porque fue una campaña española.
Dejó de hablar de motores y prestaciones para centrarse en el placer de conducir. En sus creatividades, en sus anuncios, muchas veces no salía el coche hasta el final, porque una de las imágenes características de esta campaña era esa ventanilla abierta y esa mano con un paisaje de fondo idílico, teniendo la sensación de libertad. ¿Vale? Entonces es un disfrute, es un estilo de vida, es que yo quiero estar en ese coche, en ese paisaje, porque realmente lo que me está motivando es que conduciendo un coche como BMW voy a disfrutar. Entonces, el hecho de que además te hagan una pregunta te implica, te invita, ¿no?, a entrar en esa campaña. Las preguntas implican, las afirmaciones informan, y BMW consiguió vender sensación y libertad. ¿Por qué funcionan? Pues porque, como le ocurría a Apple, no venden productos, venden identidad, venden aspiraciones, venden sensaciones y, muy importante, tú te ves reflejado. Tú te ves entrando en la meta en un maratón con esas zapatillas de Nike. Tú te ves pasando las vacaciones con tu familia en ese coche o con tu pareja y disfrutando de esa libertad. Tú, en el momento que estás viendo ese anuncio, quieres estar ahí, quieres ser esa persona que tiene esa motivación. Pero diréis, vale, el marketing, no, Nike y Apple, vale, no empezó con ellos, por supuesto ya existía. El escaparate bonito es marketing de toda la vida. ¿Y cómo cambia pasar delante de una tienda con un escaparate bonito, cuidado, bien puesto, con productos que te están diciendo, entra y mira lo que tengo, que a lo mejor te interesa, o un escaparate puesto que no tiene ningún sentido? El camarero simpático, ¿cómo cambia, verdad? Cuando te atienden bien en un restaurante y te sonríen y estás motivado, y cómo cambia, ¿verdad? Cuando te tiran ahí la carta sin mirarte y no te hacen casi ni caso y parece que estás con alguien antipático que casi le tienes que pedir perdón por pedirle la comida, ¿no? Esa pescadera que sabe tu nombre y sabe lo que pides todos los días y te dice, oye, que hoy tengo una lubina de las que te van a encantar, o te avisa, o el boca a boca. El boca a boca es la herramienta de marketing más importante y que mejor funciona. El buen marketing lleva siglos funcionando, solo cambió el escenario, y el marketing digital no inventó nada, cambió un poquito las herramientas. Pero tened en cuenta que con estas cosas tan sencillas, vosotros ya estáis haciendo marketing, si queréis, y ya estáis haciendo publicidad, porque publicidad es atraer un público para que haga algo. Un escaparate bonito atrae a que entre en la tienda. Un camarero simpático atrae a que te apetezca estar en ese sitio, repitas y pidas algo más de la carta. La pescadora que sabe tu nombre y que sabe tu producto te invita a que vuelvas. Eso es marketing. Y el boca a boca. Contar lo que funciona unos a otros es fundamental. Pero, ¿qué pasa? Que antes, hoy somos todos de comunicación, ¿no? Antes comunicaban los periódicos, la radio, las televisiones, los grandes medios que tenían el privilegio de contar cosas, ¿no? Pero hoy comunicáis todos. El camarero que sonríe cuando te da la carta en una cafetería comunica. El hotel rural que te recibe con una sonrisa y que tiene una casa bonita, llena de detalles, que además hacen que tú te sientas cómodo y bien, comunica. La panadería que sabe hacer una campaña con el olor del horno, ¿no?, a las 4 de la mañana, comunica. Esa tienda pequeña con un bonito escaparate y con una página web, una cuenta de Instagram que traslada, ¿no?, esa esencia, pues también comunica. Y hoy una pyme cualquiera con un móvil, vosotros que me escucháis con un móvil, podéis llegar a más personas que una gran empresa hace 20 años, que Nike hace 20 años. Más casos de éxito que nos pueden ayudar. Caso IKEA, antes me lo decíais antes, la República Independiente de mi casa. IKEA no vende muebles, vende hogar, vende familia, vende vida real, vende emociones cotidianas. ¿Y por qué conecta tanto? Porque entiende que las personas no compran objetos, compran tranquilidad, compran belleza funcional, compran orden, compran sensación de hogar y aparentemente, y digo aparentemente, buen precio. ¿Por qué? Porque al final IKEA está todo tan bien pensado a nivel marketing que desde que entras en la tienda con la idea de comprar solo una silla, tienen muy claro que vas a salir con la silla, con la planta, con la lámpara, con el juego con una cacerola para la cocina y con un montón de cosas más que te han ido metiendo de una manera muy sutil mientras estás haciendo el recorrido. Pero eso es lo que quieren, te atraen para poder ofrecerte esa tranquilidad, esa belleza y ese orden, pero luego está también pensado que vas a salir con media tienda, te guste o no. Coca-Cola, pues lleva décadas vendiendo lo mismo, no vende refrescos, que vende felicidad, verano, amigos, nostalgia, momentos compartidos, y lo repite constantemente. Y diréis, qué pesados. No, las marcas cuando logran conectar repiten lo mismo siempre, aunque cambian las palabras, porque la repetición no aburre, la incoherencia sí.
Just Do It lleva repitiéndolo muchos años, pero siempre con escenarios distintos, protagonistas distintos, historias distintas, pero siempre lo mismo. Y por eso se nos queda grabado, porque nos dicen siempre lo mismo, pero con diferentes palabras o imágenes o historias o conceptos, pero siempre manteniendo constancia y teniendo muy claro que lo que funciona hay que conservarlo. Vale, pero diréis, es que yo no soy Apple ni Coca-Cola, es que me estás poniendo ejemplos de grandes empresas. Vamos a ir a casos mucho más sencillos. La Crisálida, si algunos sois de Coruña, igual lo conocéis, ¿no? Es una mercería abierta en 1942 y que es ahora mismo viral en IG y en TikTok, en Instagram. ¿Y qué hace? Muestra botones, cajas antiguas, cajones, telas, pequeños objetos cotidianos y tiene más de 750.000 seguidores. Es un pequeño comercio antiguo, con muchos años de historia, que se ha convertido en la mercería más viral del mundo. Y no enseñan productos, enseñan emociones, nostalgia, curiosidad. Y si tu ritual acompaña a buscar un botón, ha conquistado a millones de seguidores en todo el mundo. Es un ejemplo de cómo hacer excepcional y crear una historia de algo muy cotidiano, ¿no? Y Santos, que su dueño, el chico que empezó con este tema, que arrancó además durante la pandemia, ¿vale? Dice, me ha funcionado ser natural ante la cámara y poner en valor las bondades de los objetos históricos de la mercería. Se ha dado cuenta que tenía un filón de historias allí escondidas y ha sido capaz de extraerlas y contarlas. Por lo tanto, el ejemplo de la crisálida, como veis, pequeño comercio, podríais ser a lo mejor cualquiera de vosotros. Fijaros, o sea, es que es viral no solamente él con sus propios contenidos, es que es viral porque los medios, los grandes medios ya hablan de él, ¿no? El dueño de la crisálida en los negocios del barrio tenemos una historia, el emprendedor que salvó una mercería de 80 años de historia y triunfa en redes, del traspaso al sorpaso, cómo la crisálida se convirtió en la mercería con más seguidores del mundo, la mercería más viral de A Coruña en el top de empresas gallegas seguidas en redes sociales. Bueno, y podréis encontrar 1000 historias porque al final se ha convertido en un fenómeno y es un pequeño comercio con un chico, ¿vale? Que pasa muchas horas intentando pensar qué puedo contar ahora, lo hace bien y ha descubierto pues una estrategia que le funciona y la ha convertido en una referencia casi a nivel mundial, ¿no? Frutería Maravillas, pues este es un chico que se llamaba Raúl, que tenía una frutería en Madrid, ¿vale? En la calle Aristóteles y lo mismo, pues dijo, ¿qué puedo hacer? Y decidió empezar a hacer vídeos de cómo consumir frutas o de cómo mostrar frutas desconocidas. Y se hizo famoso sobre todo porque su vídeo que más tirada tuvo fue uno que hizo sobre los mamones, que es una fruta dulce que se consume en Colombia, en Venezuela, Paraguay. Pues bueno, estos servicios se acabarán perdiendo si no les da otro enfoque, dijo Raúl. Y él fue lo que hizo. Mi frutería tradicional no tiene mucho sentido, necesito hacer algo para que funcione. Y es pues el frutero tiktokero, ¿no? Pues 668.000 seguidores en TikTok, una simple frutería. Y aquí pues el mismo ejemplo de antes con la crisálida, ¿no? Como al final su mensaje también arrasa en los medios tradicionales. Perdón. La Moderna, una floristería. Pues es una chica que tiene una floristería que se llama La Moderna en un pueblo de Soria. Fijaros, en un pueblo de Soria, Arcos de Jalón, que no tengo ni idea de dónde está. Vive con su marido y sus 3 hijos. Y se trasladó allí, montó una pequeña floristería y pensó, madre mía, pues en este pueblo, como tenga que vivir de venderles flores a los vecinos, pues me parece que no voy a sobrevivir. Entonces se dio una estrategia en redes sociales y empezó publicando tutoriales. Y ella dice, publico tutoriales, pues me encanta compartir lo que aprendo. Y la critican. Hay quien dice que como cuenta sus trucos, lo que está haciendo es abrir las entrañas y que la gente va a dejar de comprar porque va a poder hacer en su casa todos los arreglos florales que ella cuenta, pero ella dice justo todo lo contrario. No es así. Cuando se necesita algo importante, se acude a un profesional. Fomentar la afición a las flores es bueno y gracias a que ella ha conseguido mostrar cómo lo hace, mostrar su trabajo de una manera artesana, sincera, honesta y directa, pues ha conseguido que ahora le lleguen pedidos de flores pues de casi todos los rincones de España y casi del mundo. Y ya veis, una pequeña floristería en un pueblo perdido que ha decidido que contando tutoriales y trucos de cómo trabajan las flores, cómo hacer un ramo de novia, cómo hacer un centro bonito cuando tienes en la cena de Nochebuena, pues con ese tipo de estrategias ha tirado de un hilo y ha conseguido pues convertirse en una referencia también, ¿no?
Y aquí veis pues lo mismo que os decía antes, la influencia de las flores desde la España vaciada. Fijaros como al final es cuestión de voluntad, no es cuestión y de ganas de intentarlo, no es cuestión de decir no, no puedo, ¿no? ¿Qué tienen en común todos estos casos? Nike, BMW, La Crisálida, Frutas Maravilla, tienen ideas claras, emociones, que es lo que transmiten, personalidad, coherencia con lo que comunican y lo que cuentan. Y ante todo, nicho. Tienen muy claro que se dirigen a un nicho muy concreto. Al nicho de la gente a la que le gustan los coches, el nicho de la gente a la que le gustan las flores, el nicho de la gente a la que le gustan los botones, que luego ya los salta, porque llega un momento que al final ya no le sigue solo a quien le interesa comprar un producto en una mercería, sino que al final sus historias son tan divertidas que al final le sigue gente que no va a comprar un botón en su vida. Pero te aseguro que al señor de la crisálida lo que le interesa es que le siga alguien que sea un potencial comprador de su botón. No intentan gustar a todo el mundo, pero intentan gustar mucho o a algunos que pueden ser sus potenciales clientes. Error de muchas marcas y campañas, intentar comunicar todo para todo el mundo, y hay que tener claro que cuando hablas para todos lo que consigues es no conectar con nadie. No necesitas tiempo, necesitas enfoque. No necesitas publicar de una manera constante, necesitas dar en la diana con lo que publicas. Entonces, primer ingrediente del éxito, conocer a tu cliente. ¿Qué hay que hacer o qué nos tenemos que preguntar antes de hacer una campaña? ¿Quién compra? ¿Qué problema tiene? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le hace feliz? ¿Dónde busca información? Y una buena campaña de publicidad empieza conociendo bien a la empresa, preguntándonos primero quiénes somos y contestándolo de una manera sincera. Y segundo, escuchando o poniéndonos en el papel del potencial comprador. ¿Esto es fácil? No. ¿Es fácil responder a estas preguntas? Aparentemente sí. Os aseguro que es muy difícil contestar bien a estas preguntas. Por eso os digo aquí 30 días de aprendizaje, 30 días de preguntarnos cosas, de resolver cosas, de cuestionarnos, de escucharnos a nosotros mismos y un día de intentarlo para que seguramente te pase esto, porque las campañas, como os decía, todas fallan. No, nadie ha conseguido dar en la diana a la primera. Tienes que aprender para poder apuntar y para que llegue un momento en que en ese disparo aciertes. Pero os aseguro que el tirador de dardos o el tirador de tiro al blanco no ha acertado la primera vez que le pusieron un dardo o una pistola en sus manos. No, ha tenido que aprender. Ejemplo ficticio, el hotel rural que hablábamos antes, ¿no? Disponemos de 12 habitaciones y wifi gratis, aburrido. Disfruta de un fin de semana sin correos, sin reuniones y sin despertador. Desconecta del trabajo en un entorno paradisíaco y una foto de un sitio idílico. Pues es mucho más tentador. Y si además me lo apuntan a una oferta, a algo, a una llamada de la acción que me diga, oye, reservo ya, pues entonces estamos consiguiendo el efecto que buscábamos, porque no te vende experiencias, ni características, ni datos. ¿Vale? Esto es un poco el ejemplo que os puse antes, perdonad que veo que está repetido. Y segundo ingrediente, tener un mensaje muy claro. Muchas empresas quieren decir quiénes son, qué hacen, cómo trabajan y qué venden, y no, no, y menos todo a la vez. Si tuvieras 5 segundos, ¿qué debería recordar alguien de tu empresa? Os animo a que lo penséis. Intentad, contad, pensar a qué os dedicáis y qué mensaje crees que se llevaría la gente de vuestra empresa. Imaginaros Nike, ¿qué mensaje se lleva la gente? Superación. Imaginaros BMW, ¿qué decíamos antes? ¿Qué se lleva? Libertad, liberación. ¿Qué mensaje daríais en vuestra empresa? Pues animo a pensarlo, es muy difícil, pero me gustaría también, si estuviéramos de una manera presencial, que alguien me lo dijera para saber un poquito a qué os dedicáis. ¿Alguien se atreve a decirme muy rápido qué debe recordar la gente de su empresa? Andrea, ¿alguien se anima a contestar? ¿O es una pregunta difícil para responder así de una manera inmediata? De momento no hay ninguna. Vale, os animo a que os hagáis esa pregunta y que la respondáis. ¿Vale? Mensaje claro. Explica tu empresa en una frase, que es lo que os estaba diciendo antes. Animaros a hacer este pequeño ejercicio y evitar palabras como maravilloso, impresionante, calidad, innovación, liderazgo, alma, tópicos que utiliza todo el mundo. Yo los utilizo también, ¿eh? No os penséis que lo que os estoy diciendo que hagáis no es de mucho menos fácil. Parece que os estoy dibujando aquí un escenario de cosas súper sencillas. No, no. Os digo que todo lo que os estoy contando es muy difícil, ¿eh? Y trabajarlo, y hay que trabajarlo mucho. Y, y a veces no se nos ocurre, ojalá a mí, que llevo muchos años trabajando en esto, se me ocurriera una idea de una manera inmediata, ¿no? Es todo fuerza de trabajar, pensar, preguntarme, prueba, error, qué funciona, qué no funciona.
Pero el objetivo es esto, que llegáis a ser capaces en algún momento de explicar vuestra empresa en una frase que de verdad conecte e informe. ¿Vale? Buscar ingredientes. Los ingredientes son las historias que tenemos, todos los botones que la crisálida tenía escondidos en su almacén y que descubrió que podía explotar y hacer algo interesante con ellos, ¿vale? Y luego pues recurrir a todo lo que son las herramientas básicas de las redes sociales y de la comunicación hoy en día, ¿no? Los vídeos cortos, las personas reales, ¿vale? Que habéis visto en los ejemplos que os hemos puesto que funcionan, fotografías coherentes que encajen con lo que estamos contando, y ponemos el ejemplo, pues eso, de lo que hacía BMW, ¿no? O Nike, los retos, fotografías de ese momento entrando a la meta con tus zapatillas de Nike, o en ese paraje maravilloso con el coche con la mano al viento. El antes y el después funciona mucho, testimonios reales de clientes o gente que ya ha probado tu producto y que están convencidos. El antes y el después, perdonad que está aquí repetido, pero lo importante siempre es que la creatividad sigue siendo la mayor ventaja competitiva. Siempre. Ser creativo no es fácil y aparte de ser creativo genera problemas porque no siempre la creatividad es bien entendida. O la creatividad también implica cierta valentía, que no todo el mundo es muy valiente, ¿no? A mí me ha ocurrido muchas veces de proponer campañas a clientes y la ven demasiado osada, buf, buf, no, yo con eso no me atrevo, hazme algo un poco más tradicional. Pero la creatividad es un poco, a veces, la llave que permite conectar con ciertos públicos. Y para ser creativo lo que hay que hacer es observar, aprender, ver, valorar, comparar, ver el mundo, ver lo que hacen otros, ver lo que ocurre en otros países, ver cómo se promocionan estos, ver cómo pone el escaparate en otra ciudad, ver cómo hace otra persona que hace lo mismo que yo y cómo lo cuenta. Al final, la creatividad y la inspiración viene sobre todo del conocimiento que te permite tener ingredientes con los que luego cocinas algo que es adaptado a ti. Otro ingrediente, elegir muy bien los canales. No todo es Instagram. Dependiendo del negocio que tengas, a veces es mejor estar en Google y hacer una campaña de ads y tener un banner que te aparece en ciertas páginas web o en ciertos medios de comunicación, en LinkedIn, en TikTok, aparecer en prensa y en revistas tradicionales o en un anuncio en la calle. Hay muchas veces que es más eficaz tener un cartel en la calle o aparecer en un medio de comunicación local que hacer una inversión en TikTok, ¿no? Campañas de email marketing que funcionan muy bien si sabemos segmentar muy bien los públicos y tenemos una base de datos bien hechas, eventos, a veces es importante estar en un evento, promocionar un evento, ser patrocinadores o ser ponentes. El canal depende del cliente, no de las modas. O sea, que pensad que es que no todo, como Instagram está de moda, tengo que estar en Instagram porque entonces voy a vender. No siempre, ni no todos los productos tienen que estar en ese canal. Por eso es muy importante preguntaros quién soy, a quién me dirijo y qué quiero conseguir. ¿Dónde está mi cliente? Pues para un restaurante posiblemente estará en Instagram, estará en Google Maps y podrá estar en TikTok. Una asesoría, pues a lo mejor tiene que estar más en LinkedIn o en Google con una campaña de ads, de publicidad o una campaña de email marketing. Una casa rural, pues a lo mejor tiene que estar, es más importante que esté en Booking o en Airbnb que en otro soporte, ¿no? Y un comercio local, pues lo mismo, Instagram muy importante, WhatsApp a lo mejor funciona muy bien, Google, cada uno tiene que pensar qué puede encajar y dónde está su potencial cliente. Quinto ingrediente, medir. Todas las campañas de publicidad que hagáis, si no se miden, se convierten en una opinión, no en una estrategia. Antes, eso de creo que funciona era genial. ¿Qué tal? No, sí, pues sí, creo que funciona, ¿eh? Pero no teníamos datos reales. Ahora lo sé porque tengo datos cada clic, cada venta que haga, todo lo puedo monitorizar y todo lo puedo referenciar. Por lo tanto, importantísimo, hagamos lo que hagamos, comuniquemos lo que comuniquemos, hay que medir. Os aseguro que todas las campañas y todas las estrategias que hemos visto antes tienen una medición constante de todo. Herramientas de medición que debemos dominar si queremos hacer campañas de publicidad y que funcionen. Google Analytics, G4, ahí podemos ver quién entra en mi web, podemos tener datos de quién es mi potencial visitante y cómo una vez que entra y sabiendo quién es, cómo le puedo conquistar para poder hacer una campaña. Google Tag Manager, que es qué acciones realizan dentro de mi web. Los UTMs, que son todas esas campañas, todos esos códigos que ponemos para que cuando hacemos una campaña de publicidad, cuando hagan clic, veamos de dónde vienen y así sabemos
si la campaña en Google ha funcionado o si ha funcionado mejor la que hemos hecho en el banner de la Voz de Galicia, podemos medir y tener referencias, y sobre todo Meta Ads, ¿no? Que es todo lo que hacemos en Meta, en Instagram, y que nos dicen qué anuncios están funcionando y qué anuncios no están funcionando. Sin medir y sin tener referencia de cómo van las campañas, nunca vamos a tener claro si están funcionando o no, y no vamos a tener datos que nos permitan avanzar. Un ejemplo real de medición, ¿no? Un resultado es de una campaña con 300 euros de inversión, 15.000 impactos, 450 clics, 25 contactos, 5 ventas. Si por la campaña consiguió una venta por cada 60 euros invertidos, habrá que saber cuánto ha facturado en cada una de esas 5 ventas y el armedio del pedido. ¿Por qué? Porque así sabremos el retorno que ha tenido esa acción. Porque lo importante no es medir like, es medir negocio. Si de 15.000 impactos he tenido 5 ventas y he invertido 300 euros, el ROI seguro que va a ser muy alto. Dependiendo de cuándo hayan sido las ventas. Claro, si la venta es de un producto porque vendo zapatos y me han comprado 5 zapatos de 100 euros, el retorno ha sido altísimo, ¿vale? Pero si resulta que lo que vendo son botones y las 5 ventas han sido un botón de 1 céntimo, pues a lo mejor el retorno es muy bajo. Por eso tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos conseguir y cómo medirlo, ¿vale? El ROI se calcula así, beneficio entre inversión por 100, y así calculamos más o menos una referencia, un dato estadístico que nos ayuda a saber si una campaña funciona o no. Esto tiene sentido en campañas muy complejos. En una tienda pequeña, pues si has vendido 5 productos, 5 zapatos, pues es mucho más fácil de saber que si he invertido 100 y he vendido 5 de 100, funciona. Y entonces lo ideal sería dedicar parte de ese excedente a hacer una nueva campaña de publicidad. El marketing moderno, esto es un mensaje que quiero que os llevéis a fuego grabados, es prueba y error. Ninguna campaña nace a la primera. Las mejores campañas, todas las que hemos visto, prueban, corrigen, vuelven a probar. Nike no se le ocurrió un día y ya está, no. Seguro que ha tenido mucha gente pensando mucho tiempo para conseguir ese claim, que luego ha sabido adornar para que tenga continuidad. Y la crisálida o la floristería o la frutería de la que os hablaba, no ha sido la primera publicación con la que han despegado. No, no. En el caso de la frutería, por ejemplo, fue cuando publicó un vídeo en concreto sobre aquella fruta de nombre divertido llamado Los Mamones, que fue lo que le hizo viral. Pero había publicado 1000 fotos y 1000 vídeos y muchos contenidos antes que no habían llegado a ningún sitio, ¿vale? Cada error que enseña por qué el mensaje no conecta, qué anuncio no funciona, qué canal no sirve. Y como os decía, las campañas de éxito rara vez salen bien en el primer intento. La teoría de la tostada quemada. Una campaña no funciona, has invertido tiempo, dinero, esfuerzo, parece un fracaso, pero no. En realidad, ¿qué descubres? Gracias a ese fallo, qué mensaje no conecta, qué público no era el correcto, qué canal no funciona, qué creatividad debes de cambiar. Entonces, muchas campañas de éxito nacen después de varias tostadas quemadas. A lo mejor esta frase os ayuda a que os quede muy grabado, ¿no? Moraleja, en marketing el error no es una pérdida, es información valiosa para acertar en el siguiente intento. Hay que normalizar que fallar forma parte del proceso. Ese no hay sobra. Fallar forma parte del proceso. Sin el error y la prueba no conseguiremos la campaña ideal que nos permita porque no tendremos datos que nos permitan saber cómo dar en la diana. Error habitual, abandonar demasiado pronto. Muchas campañas fracasan porque se paran antes de tiempo. La confianza necesita repetición, ¿no? La regla de las 7 veces es una regla que se utiliza mucho en marketing y en comunicación. Yo no sé su eficacia desde el punto de vista científico, pero se dice que las personas necesitan verte varias veces antes de confiar en ti. Y es cierto que la primera vez que ves una publicidad la desechas, la segunda, bueno, la tercera, hombre, pues ahora me sale otra vez, voy a verlo. Y muy importante, quien planta confianza hoy, cosecha preferencia mañana. Gracias a la constancia de Nike, Coca-Cola, IKEA, vale, son grandes marcas, pero repiten lo mismo de manera constante, pero van cambiando las palabras y poco a poco, manteniendo el mensaje, consiguen esa confianza y grabarse en la cabeza de la gente, ¿no? Un cliente ganado te recuerda siempre. La constancia y visibilidad ayuda a que no te olviden. Por lo tanto, la meta no es vender una vez, es construir confianza para vender más veces. ¿Vale? No cierras una venta, abres ventanas a una relación. Y si quieres construir un negocio duradero y de éxito, tendrás que tener esa estrategia clara para que esa confianza se mantenga. Y la IA, palabra de moda. ¿Qué pasa con la IA? La IA no sustituye a la estrategia. La IA os va a ayudar a generar ideas, a redactar, ¿vale?
Yo soy muy despistada, me paso el día redactando, pero siempre tenía erratas, errores, qué maravilla. Ahora, gracias a la IA, mis textos no tienen ni una sola error ni un fallo de puntuación. Analizar, pues a lo mejor analizar ese retorno de una campaña compleja que en un primer vistazo no me sale, gracias a la IA pues descubro, ¿no? Resumir, pero la IA no sustituye el conocimiento del cliente y del experto. Y si yo no tengo en la cabeza bien claro quién soy, a quién me dirijo, qué quiero conseguir, cuál es el efecto que quiero generar en mi gente, la IA no me va a ayudar, no me lo va a hacer. Le puedo dar referencias, pero las tengo que pensar yo, ¿vale? Y luego la IA, pues, mete mucho la pata. Lo que estamos viendo es que muchas pequeñas empresas, muchos y grandes, confían en la IA y lo que estamos viendo pues es errores y sobre todo lo que se está consiguiendo es que cada vez esté todo más deshumanizado y la tendencia dice que hay que tener mucho cuidado y que hay que huir. La IA no sustituye el conocimiento del experto, tenedlo claro. Y yo creo que esto es una gran oportunidad para pequeños, para las pequeñas y medianas empresas, que seguramente sois muchos de los que me escucháis, para los autónomos, como yo misma, ¿vale? Las grandes marcas y las administraciones tienen, vale, mucho presupuesto, pero las pequeñas, como nosotros, que tienen cercanía, autenticidad, rapidez, flexibilidad. Ya le gustaría a la administración pública tener la rapidez y la flexibilidad que podemos tener nosotros de manera inmediata si vemos algo que nos inspira, poder rápidamente lanzar un contenido o incluso hacer una publicidad. Eso es muy importante. Por lo tanto, tenéis muchas posibilidades de hacer las cosas muy bien, aun siendo muy pequeños. 5 cosas que podéis hacer ya mañana mismo. Revisar vuestro mensaje principal. Conquista. Pensar más en vuestros clientes. ¿Qué problema les resolvéis? Enseña más personas y menos productos. Piensa en historias reales. Pregunta más sobre quién eres y a quién te diriges y qué quieres conseguir y asume menos. Y sobre todo, medir resultados de todo lo que hayáis hecho hasta ahora. Me pasa mucho con muchas empresas. No, yo hice una vez una campaña en Instagram. ¿Y qué resultado te dio? Ah, ni lo sé. Entonces les enseñamos cómo entrar en Google Analytics, cómo ver ese pico. Ah, no, es que no tengo Google Analytics. Entonces, ¿por qué haces campañas si no puedes medir nada de lo que haces? Bueno, pues todas estas cosas son algunas de las que hacemos con las consultorías de la Oficina Económica de Galicia. Y a lo mejor os podemos ayudar a resolver alguna de estas preguntas, si realmente consideráis que no sois capaces de responderlas vosotros. Conclusión. Las campañas que funcionan no son por casualidad. Siempre hay estrategia, conocimiento del cliente, creatividad, medición, constancia, aciertos y errores. Y sobre todo, mucho más trabajo del que parece. Las campañas que funcionan no son las más caras, son las que mejor entienden a las personas a las que se dirigen. Pues, insisto, no compramos productos, compramos emociones, soluciones e historias. Y eso es hoy igual que hace 100 años. Así que volver. Estas preguntas grabadlas a fuego y si no sois capaces de responderlas, contactar con la Oficina Económica de Galicia y os ayudamos. ¿Qué quiero conseguir? Venta, branding, llamada a la acción. ¿Quién puede comprar este producto? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Qué hábitos de consumo tiene? ¿Qué problema tiene? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le hace feliz? ¿Dónde busca la información? Las campañas empiezan escuchando al potencial cliente. Gracias por escucharme a mí.